Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión en línea. El día de hoy tenemos con nosotros para esta sesión en línea a la doctora Ximena Chao. Ella es titular de la Dirección de Innovación Educativa en Ibero Ciudad de México y donde también es académica de tiempo completo. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y del doctorado interinstitucional, así como coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional, también en esta misma universidad, donde además tiene más de 15 años como profesora. Es directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Psicobiología en la misma casa UNAM y la maestría en Psicología en la New York University. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Forma parte del Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo de la UNAM, del Grupo Interdisciplinar de Educación para la Sustentabilidad de la Ibero Ciudad de México y de la Red de Mujeres por la Educación en México. Ha sido asesor en diversas instituciones de la Secretaría de Educación Pública y de las diversas agencias de las Naciones Unidas. Bienvenida, doctora Ximena. Muchísimas gracias, Erika, y muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde, profesoras, profesores, para platicar pues acerca de un tema que está en realce en estos momentos, incluso en algunos sectores y desde algunas voces en polémica. Yo voy a validar todas estas voces porque, claro, un plan educativo, unos planes y programas y sobre todo unos que pretenden reformar el sistema educativo, pues siempre están a debate, siempre deben de estar abiertos a discusión. Y bueno, pues parte también del diálogo esta tarde es abrirnos hacia el final de la exposición a que podamos platicar más acerca de ello. La intención esta tarde, sobre todo, bajo la invitación de la editorial, pues era claramente que pudiéramos trabajar en específico lo que tiene que ver con este aspecto tan importante que sabemos que a lo largo de la pandemia ha sido inevitable atender, que es el factor socioemocional y el cuidado de la salud mental. Sabemos que después de ya pues 2 años y contando, como dicen, que nos mantenemos en una organización, pues todavía no tan cotidianamente normal como quisiéramos, pero sí ya en un proceso de adaptación claro a las condiciones que impuso la pandemia. Uno de los factores más afectados, sin duda, pues ha sido el bienestar emocional, tanto de las estudiantes, los estudiantes, como de las y los docentes. Entonces, llevar este tópico a lo que es ahora o lo que se presenta ahora como estos nuevos planes y programas, a lo que viene siendo también el marco curricular de esta nueva escuela mexicana que se postula desde la Secretaría de Educación Pública, pues me parece que es importante, sino crucial para dar justamente cabida, para dar lugar pues a este tema que sin duda ha sido uno de valor y de importancia a lo largo de estos últimos años.
Entonces, bueno, pues empecemos a platicar, si les parece bien, un poquito acerca de ello. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues son dos principalmente. Uno, pues entender este planteamiento curricular, sobre todo desde los espacios que se plantean en esta planeación, en donde aparecerían pues estos aspectos relacionados con lo que anteriormente en los planes 2.17 se conocía como la educación socioemocional, mismo término que ya no aparece en este nuevo planteamiento curricular, pero que no quiere decir que no esté presente, y voy a ilustrar algunos ejemplos y algunas pues digamos apartados, dimensiones en donde podríamos dar cabida a esta educación socioemocional. Y en segundo, pues hablar un poco de las orientaciones didácticas, de cómo es que podemos trabajar esta educación socioemocional, estos aspectos que tienen que ver con justamente el cuidado de la salud mental en esta nueva planeación curricular. Entonces, vamos a trabajar 3 momentos, si les parece bien. Y el primer momento tiene que ver, muy brevemente, recordarnos de qué hablamos cuando hablamos de bienestar, particularmente bienestar socioemocional, y de qué hablamos cuando hablamos de cuidado de la salud mental, para entonces adentrarnos en la propuesta curricular y después revisar algunas orientaciones didácticas, si les parece bien. Y posteriormente abrimos el micrófono, abrimos a un diálogo más amplio para poder comentar más al respecto. Yo quiero decir antes que nada que estos planes y programas que se presentaron hace un par de días todavía están, ¿verdad?, en un proceso de construcción, en un proceso de piloteo. Ahora nos avisan las autoridades educativas, lo cual indica, todo piloteo es un proceso que está sujeto a probables posibles cambios. Entonces, pues lo que digamos aquí es también una suerte de acercamiento preliminar a lo que termine siendo, y ya nos adelantan las autoridades que esto estará mejor establecido en los años por venir. Entonces, pues es una propuesta también preliminar. Hablemos pues de bienestar socioemocional y de salud mental. Entendemos el bienestar tradicionalmente, nos dicen algunos autores, por ejemplo, Rafael Vizquerra, ¿verdad?, como un aspecto que tiene que ver sin duda con la infraestructura material, que tiene que ver con los recursos materiales, importante sí para asegurar una parte del bienestar, una parte que tiene que ver con el sostenimiento específicamente, y decíamos con la infraestructura. Pero también hablamos de bienestar cuando nos referimos, y esto lo hemos visto con mucha claridad a lo largo de esta pandemia, de un bienestar físico que se refiere de manera estrecha a la salud física, a lo que tiene que ver, ¿verdad?, con ahora un buen mantenimiento, una buena higiene, una buena calidad en términos de la funcionalidad de nuestros cuerpos, de nuestros órganos. Y entonces hablamos también de bienestar cuando hablamos de salud física. Pero también hay un bienestar que está ligado, y este sí que es importante en la escuela, quizá lo notamos más en la profesión, pero en la escuela no es menos importante, y que se asocia con el sentido de logro, con este sentido sobre todo de autoeficacia, con esta percepción de ser capaces de lograr las metas, los objetivos, los desafíos que se nos van presentando en la vida. Y hablamos de ese bienestar como un bienestar profesional, pero podríamos hablar de un bienestar académico a nivel de la escuela también. Menos a menudo, pero cada vez más frecuente, y es importante subrayar, empezamos a hablar de un bienestar ambiental. Un bienestar ambiental que ahora está asociado, y lo sabemos, ¿verdad?, a través de todas las diversas situaciones que se están suscitando a raíz del cambio climático, que tiene que ver con la conservación de los ecosistemas. Sabemos hoy que hay o no bienestar dependiendo de la calidad con la que conservamos, cuidamos la diversidad y la calidad de estos ecosistemas. Sabemos también que si no cuidamos de ellos, bueno, pues sobrevienen catástrofes cada vez más agudas, naturales, o aumento de la temperatura atmosférica, lo que lleva a vivir situaciones pues de extremo calor, por ejemplo, o de inundaciones o desertificación, que sin duda ponen en jaque, pensémoslo de esta manera, el resto de estas dimensiones del bienestar. Pero hay dos que no son menos importantes que estas, y que sin duda
planteándolas o incluyéndolas en nuestro sentido de bienestar, pues terminan de completar esta figura. Una de ellas que es el bienestar social que se asocia sobre todo al sentido de pertenencia, de afiliación, a la posibilidad de sentirse parte de una comunidad, pero no solamente en términos de adscripción, sino realmente en términos de las relaciones afectivas, las relaciones positivas y constructivas que podemos generar con los miembros o con las personas que forman parte de esta comunidad. Por supuesto, si lo vemos con una suerte de microscopio o telescopio para irnos hacia adentro o hacia afuera, esta comunidad empieza quizá en casa, pero se expande, ¿verdad?, rápidamente hacia otras áreas sociales. La escuela en sí misma es una de estas comunidades que debiera de procurar este bienestar a través de un sentido de pertenencia. El aula en sí misma es un espacio para el bienestar social y finalmente la nación, el país y, ¿por qué no?, pues la sociedad en su conjunto, pues somos parte justamente de una suerte de ecología para el bienestar social, desde donde nos relacionamos, desde donde construimos sentidos de pertenencia y afiliación, y desde donde estos sentidos de pertenencia y afiliación contribuyen sin duda a generar un sentido de identidad también, que aporta ahora al bienestar emocional. Este bienestar emocional que está íntimamente ligado, como ya nos advierte la Organización Mundial de la Salud, con la salud mental. Entre el bienestar social y el bienestar emocional es que se cultiva, se genera, se siembra, vamos a llamar así, lo que cosechamos como salud mental. Y que tiene que ver, ya decíamos, con las relaciones afectivas, este sentido de afiliación que contribuye al sentido o a la percepción de identidad, que finalmente tiene que ver con este bienestar emocional asociado, primero que nada, a la autoaceptación, al quererme a mí misma, a mí mismo, a esto que llamamos también la autoestima, y que contribuye, ¿verdad?, con gran fuerza a construir un sentido y un propósito en la vida. Es decir, al sentirnos no solamente que somos capaces en esta idea del bienestar profesional, sino a esta idea tan importante de sentir que tenemos un propósito, una cabida y que nuestras vidas tienen un sentido. En este momento en el que ha habido disrupciones de la cotidianidad, de la forma en la que veníamos entendiendo nuestras vidas, por lo menos hasta antes de la pandemia, particularmente los jóvenes cuyas vidas de alguna manera estaban ligadas a un sentido y a una afiliación a la escuela, lo que cambió drásticamente y ahora ha vuelto a cambiar, pues sin duda estos dos, lo social y lo emocional, se han visto en jaque, y no querría yo quitar valor a que también cambios, afectaciones en el bienestar material y en el bienestar físico, por supuesto, pues han contribuido también a que estos aspectos se hayan visto vulnerados. De tal suerte que regresar, por así decirlo, a la educación, a la escuela en este momento, pues tendría que tener de alguna manera en el centro de sus acciones el reforzar pues todos estos aspectos del bienestar, pero en particular lo que toca a la escuela, bueno, pues es construir este sentido de logro, este sentido y propósito en la vida y finalmente generar o hacer de la escuela un espacio de afiliación, una comunidad desde donde se construyan relaciones afectivas y positivas. Y me parece que ahí hay coincidencias en ese sentido con lo que se plantea en los planes y programas que presenta la Secretaría en este momento, en tanto a justamente poner de alguna manera en el centro la creación de una comunidad de aprendizaje, esta escuela que se manifiesta como este espacio de las relaciones para el conocimiento, pero también desde la posibilidad de generar una afiliación, una relación positiva, constructiva y afectiva que dé cabida pues justamente a que se pueda dialogar particularmente en torno a los otros tópicos asociados al bienestar, pero también quisiéramos ver ahí en esa escuela pues que hubiera un hincapié, un énfasis explícito en el cuidado del bienestar emocional, porque esto es lo que nos va a levantar también la salud mental o la calidad de salud mental. Regresando y ahondando un poco más en esta idea de salud mental, sabemos ya desde hace muchos años, a través de investigaciones diversas acerca del desarrollo humano,
que 3 factores principalmente contribuyen a la salud mental. El primero de ellos, decíamos hace un momento, tiene que ver con esta capacidad de autoaceptación y autoestima, quererme a mí misma, a mí mismo, tal y como soy, validarme, ¿verdad? Incluso no solamente en mis fortalezas, sino también validarme sabiendo que siempre tengo oportunidad de transformación, de evolución, de cambio, reconocerlo como parte de un proceso de vida, pues tiene que ver justamente con esta autoaceptación. La salud mental también está ligada, decíamos, a encontrar un propósito en la vida. Y en el caso de las estudiantes, los estudiantes, las niñas, niños, los jóvenes y las jóvenes, pues tiene que ver con la guía, la mediación, la orientación que podamos hacer, por supuesto, desde casa, las familias, pero también desde la escuela. La escuela tendría que ser un espacio desde el cual pudiéramos entrever, dejar ver ese horizonte que plantea un propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viva? ¿Por qué estoy vivo? Y hacia dónde se dirige mi camino. Me parece que es trabajo de una familia y de una comunidad educativa el acompañar, decía yo, a las y los estudiantes a que justamente puedan ir vislumbrando ese horizonte y además con esperanza a pesar de los tiempos complejos que vivimos. Y finalmente la salud mental se protege, la salud mental sabemos sobre todo que se protege de conductas de riesgo, pero también de la degeneración neuronal a través de la generación de relaciones afectivas positivas. Son las redes de amistades, de relaciones afectivas en familia, de las relaciones de apoyo que podemos construir con otros más expertos, con otros mayores que yo, con otros que ya pasaron de alguna manera por ciertos retos que ahora me tocan aventurar a mí misma, pues que puedo librar estas situaciones con mayor resiliencia, pero también otra vez con mayor propósito o con mayor sentido de vida. De tal suerte que si podemos construir estos aspectos dentro de nuestro quehacer educativo, si podemos orientar a nuestros estudiantes a mirar con propósito su trayecto educativo, por ejemplo, y si podemos hacer de la escuela un espacio para estas relaciones de apoyo, de asesoría, de acompañamiento, etcétera, finalmente pues estaríamos abonando también ahí a dar un espacio a la autoaceptación y a la autoestima de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, esta como recordatorio de qué entendemos por bienestar y qué entendemos como salud mental, de manera que podamos localizarlo, podamos verlo con claridad dentro de lo que son los planes y programas de estudio. Me adentro ahora a estos planes y programas de estudio como para que podamos ir entendiendo en dónde pudieran estar estos factores que tienen que ver con el bienestar emocional o socioemocional y el cuidado de la salud mental. Quiero mencionar primeramente que estos planes y programas sobrevienen o guardan una relación estrecha pues con el Plan Sectorial de Educación, ¿verdad? Que se planteó para el periodo 2020-2024, que plantea a su vez ciertos objetivos que son prioritarios para el contexto de la educación y dentro de estos objetivos, el objetivo número 4, el objetivo número 5, pues justamente nos hablan o se relacionan directamente con esta idea no solamente de salud mental, sino de bienestar en general. Es decir, el que podamos generar o procurar a las y los estudiantes entornos favorables para los procesos de enseñanza y aprendizaje, me parece que nos habla, aunque de manera general, de la necesidad justamente de construir comunidades desde las cuales podamos hablar no solamente de bienestar, sino de cuidado de esta salud mental. Y el objetivo prioritario número 5, cuando hablamos de garantizar el derecho a la cultura física, a la práctica del deporte, bueno, me parece que enfatiza de manera muy puntual este bienestar físico, que no se deslinda, desafortunadamente aquí nos faltan las terminologías, ¿verdad? En este objetivo tendría que decir garantizar el derecho a la cultura física para el cuidado no solamente de la salud física, sino de la salud mental, ¿cierto? Pero no se deslinda en tanto a que para que haya también bienestar emocional, decíamos, bueno, pues tendría que haber un bienestar físico y esta relación entre ambos pues es bidireccional. En la medida en la que ejercitamos la salud física, en la medida en la que ponemos a trabajar justamente las habilidades para el cuidado de la salud física, contribuimos al cuidado de la salud mental y viceversa. Entonces, de alguna manera,
están ahí presentes estas ideas de bienestar, estas ideas que se relacionan también con el cuidado a la salud física, a la salud mental. Y si ahora vamos al perfil de egreso, es decir, lo que se plantea en estos planes y programas como lo deseable, por así decirlo, al término de educación básica, pues podríamos leer aquí que como perfil de egreso, es decir, cuando el estudiante termine su educación básica, pues será capaz de reconocerse como ciudadano. Me parece que ahí el sentido de afiliación es clarísimo, es decir, esta idea de construir, de generar comunidad, pero ahora en términos de ciudadanía, es decir, verse a sí misma, a sí mismo como parte de un grupo de personas que participan o contribuyen idealmente, ¿verdad? Idealmente para el bienestar de todas y todas, pues es parte de reconocerse como ciudadano activo, participativo y ético. Vivir, reconocer y valorar la diversidad, pues nos habla directamente con esta otra necesidad de bienestar social, ¿no es cierto? Es decir, valorar la diversidad es de alguna manera contraponerse a los estereotipos que llevan a la exclusión, a la discriminación, sobre todo al racismo, entre otros, y de esa manera, bueno, yo creo que para que haya bienestar social, pues tendríamos que sí, asegurarnos que nuestras y nuestros estudiantes, como parte de su trayecto educativo, aprenden a reconocer y a valorar esta diversidad desde una mirada quizás hasta empática con esa diversidad. Además, valorar las propias potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, directamente está ahí implícito este factor que tiene que ver con la autoaceptación, con la autoestima, con una autoestima objetiva desde las cuales valoramos nuestras potencialidades en el momento en el que también reconocemos nuestras áreas de oportunidad, de crecimiento, decíamos, de transformación y de seguir evolucionando como seres humanos. Desarrollar una forma de pensar propia me parece que se asocia y está directamente relacionado otra vez con este bienestar ahora no solamente de logro, sino también este bienestar emocional de tener autonomía, de tener un punto de vista personal desde el cual puedo yo expresarme de forma asertiva, sin miedo a las opiniones, pero con el respeto que se requiere justamente para vivir justamente en esta valoración de la diversidad. Personalmente, uno de los objetivos que a mí me llaman la atención de este perfil de egreso es este otro que dice percibirse a uno mismo como parte de la naturaleza. Esta idea de vernos a cada una de nosotras y nosotros como parte de la naturaleza, pues sí me resulta a mí de alguna manera innovador en la manera en la que se escribe, en tanto a que implícitamente ahí está romper con esta mirada antropocéntrica que ha de alguna manera reinado desde hace, pues ya no voy a decir décadas, porque en realidad son centurias, desde que nos miramos separados de la naturaleza y en un momento crítico como el que vivimos hoy en términos de la conservación, decíamos, de este bienestar ambiental, la conservación de la diversidad y el cuidado a los ecosistemas, viene muy bien en tanto a saber que hay una relación sistémica, hay una relación intrínseca, interrelacional entre las personas, los seres humanos, los seres vivos, diría yo, y sus ecosistemas. Y entonces es una suerte de empatía que va más allá de la empatía entre las personas y se vuelve como en una suerte de bioempatía, desde esta posibilidad de vernos como parte de la naturaleza. Y finalmente las que tienen que ver con la convivencia, el intercambio de ideas, el análisis crítico de los fenómenos y los hechos, bueno, pues yo creo que no solamente apelan a este bienestar profesional, académico, a este sentido de logro, de capacidad, pero también nos abren a la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos en relación a los otros, a las otras cosmovisiones, a las otras formas de pensar, y desde un pensamiento crítico, pues ser capaces de intercambiar ideas, de co-construir significados, y por qué no, pues si valoramos a esta diversidad con respeto, de forma ética, pues quizá aprender otras formas de convivir, otras formas de pensar, otras formas de actuar, que no tendrían por qué pelearse, ¿verdad?, con la manera tradicional, vamos a ponerle así, con la que construimos el conocimiento. Entonces, estos perfiles de egreso nos hablan de alguna manera, otra vez no es explícito, no es que exista un programa propiamente asociado
a cómo introducir las habilidades socioemocionales en estos objetivos de egreso de la educación básica, pero sí que se encuentran implícitas ciertos aspectos que están anotados en esto que describe a la educación emocional, y voy a entrar un poco más en ello más adelante. Sabemos actualmente, y esto es pues ahora sí que de lo poco que sabemos de los nuevos planes y programas, es que está estructurada esta propuesta curricular en 4 campos formativos y 7 ejes que se llaman ejes articuladores. Entre estos 4 campos formativos, que son los que se encuentran al centro de esta figura, y los 7 ejes, que serían la parte externa, es que se distribuye o se va a distribuir lo que podríamos constituir como una malla curricular o objetivos de aprendizaje que todavía tampoco están plenamente desarrollados, pero que podemos empezar a ver, podemos empezar a encontrar algunos espacios donde ya claramente podemos empezar a hablar de educación socioemocional, de cuidado a la salud mental. Uno de ellos es este de vida saludable, me parece que ahí es más que evidente. Este eje articulador desde el cual se trabaja o se expresan los campos formativos, pues evidentemente tiene que ver con el cuidado de la salud. Otra vez, hay un énfasis de la salud física, pero la salud física y la salud mental no están desvinculadas, y entonces cuando hablamos de salud corporal, necesariamente hablamos también, o debiéramos hablar, de salud mental. Hay otro eje interesante si vamos a los planes y programas, que es el de la educación estética, en donde se nos invita a mirar ahora esta educación estética desde la sensibilización y desde la provocación afectiva, emocional que nos genera el contacto y la expresión artística. Otra vez, estos campos son amplios, estos campos no es que estén delimitados a una temática o a una asignatura en particular, estos ejes, perdón, en realidad nos están planteando una suerte de campos de expresión o de apoyo justamente para poner a trabajar estos otros campos formativos. Entonces, la educación estética sin duda es un paraguas muy grande desde el cual podemos trabajar las emociones. La expresión artística, la sensibilización estética nos lleva sin duda a mirarnos y a mirar a través y desde el arte, pues esto que son nuestras emociones. Está el eje que tiene que ver con la inclusión, y aquí directamente ya estamos hablando de un campo en donde las habilidades socioemocionales son fundamentales. Cuando hablamos de inclusión, hablamos entre otras cosas de empatía, hablamos entre otras cosas de conciencia social, y hablamos de la posibilidad de revisitar nuestras creencias en términos de los estereotipos con los que probablemente vivimos o que estamos de alguna manera inmersos en una cultura que exalta algunos de estos estereotipos, o incluso una cultura en donde se vive bajo un mal entendimiento o un prejuicio hacia ciertas formas de expresión o de vida, tanto cultural como intelectual, de tal suerte que, o física incluso, de tal suerte que tendríamos que tener justamente esta perspectiva empática para trabajar desde la inclusión. Y por supuesto algo similar ocurre en esta otra vertiente, la igualdad de género, que se presta igualmente a esta revisión en términos de los estereotipos, en términos de los prejuicios o las creencias falsas que tenemos en torno a esto que es el género, de tal suerte que entrarle ahí otra vez desde la mirada socioemocional nos ayuda de alguna manera a poder reescribir esas creencias. Yo podría seguir nombrando cada una de estas y irlas incluyendo, porque finalmente parte de lo que busca este programa con esta propuesta de ejes y campos es transversalizar el conocimiento. Y esto también es un paradigma muy novedoso que necesitamos mirar con mucho detenimiento y con mucha capacidad de discernimiento en tanto a saber que lo que buscamos ya no es mirar el conocimiento en la manera tradicional, que sería compartimentalizada en una suerte de silos
en donde están agrupado un conjunto determinado de temáticas, sino más bien ir buscando o ir mirando el conocimiento desde su articulación transversal, desde su articulación dialógica, en donde cada uno de estos campos y cada uno de estos ejes se entreteje con un campo y un eje, o entre ejes y campos, de manera que van generando más que temáticas, me parece a mí, situaciones problematizadoras. Y entonces mirar la transversalización del conocimiento nos va a obligar a mirar de una manera distinta lo que conocíamos como malla curricular, y probablemente nos va a sacar también de la lógica de las temáticas para meternos más en una lógica de problemas, de proyectos, de ir analizando cómo se entrelazan justamente estos campos y estos ejes. Adicionalmente, nos invitan estos planes y programas a mirar estas cuestiones muy de cerca, muy de la mano de lo que son las comunidades locales, y yo haría una invitación a que pudiéramos escalarlo a comunidades más amplias. Es decir, sí que hay una invitación a aprender acerca de la comunidad desde estos ejes y campos, pero también desde la comunidad, y ahí es donde yo diría no nos quedemos solamente en la comunidad local inmediata. Por supuesto que los primeros años de educación, la educación preescolar particularmente, y los primeros años de primaria, a lo mejor sí hacemos el ejercicio más local, pero la invitación sería a irnos abriendo, a mirarnos en estos ejes articuladores desde la educación estética, la vida saludable, la igualdad de género, en campos, en contextos, perdónenme, en comunidades cada vez más amplias. Es decir, no solamente cómo se ve en mi casa o cómo se ve en mi comunidad local, en mi escuela, sino cómo se ve, por ejemplo, en mi país en relación a otros países, o cómo se ve en un conjunto de culturas o de países en relación a otras. Bueno, dicho esto, me gustaría tomar algunos ejemplos de cómo es que se está planteando justamente esta transversalización. Nos lo presentaron de esta manera en los documentos oficiales, y sería interesante ver cómo se están vinculando los ejes con los campos formativos. Pues se articulan a través justamente de lo que podríamos llamar preguntas de investigación, o preguntas que van relacionando unos campos con otros, o unos campos con unos ejes determinados, de tal suerte que empezamos a notar cómo, si se fijan acá, se encuentra articulado este tema del bienestar emocional o de la salud mental en términos de preguntarnos o de ir indagando alrededor de temáticas asociadas. Por ejemplo, aquí, desde este campo formativo que son los saberes y el pensamiento científico, empezar por reconocer el propio cuerpo y cómo se relaciona con la salud. Es decir, ¿qué quiere decir un cuerpo en salud versus un cuerpo que carece de salud o que tiene una situación de vulnerabilidad hacia la salud? Después, ¿cómo, por ejemplo, podemos cuidar de nuestra comunidad? ¿Qué quiere decir cuidar de la comunidad? ¿O qué está implícito, o qué podemos identificar como una convivencia pacífica, armoniosa y respetuosa? ¿Qué hay en esta forma de vivir que es necesario para que podamos expresarlo o hacerlo de esta manera? Después, en el campo de lo humano y lo comunitario, nos volvemos a encontrar con factores socioemocionales o asociados a la salud mental, cuando vamos viendo aquí ya de manera muy explícita cómo gestionamos las emociones, es decir, qué nos lleva o qué aspectos reconocemos como importantes, qué características tienen, ¿verdad? Las estrategias o las formas con las que podemos contar para gestionar nuestras emociones. A diferencia del plan curricular anterior, en donde había un espacio curricular específico para la educación socioemocional, ahora nos vamos encontrando esta educación socioemocional transversalizada justamente en los distintos campos que se plantean en la malla curricular. Pero ahí está, ¿cierto? Es decir, nos vamos encontrando otra vez
por ejemplo, otra vez de lo humano y lo comunitario. ¿Dónde o qué interviene, cuáles actitudes o cuáles valores contribuyen, por ejemplo, en el reconocimiento y la autovaloración? Es decir, ¿qué necesitamos para construir autoestima? Y si lo comunicamos o lo conjugamos, por ejemplo, con lo que habíamos visto antes, saberes y pensamiento científico, en términos de cómo el cuerpo se relaciona con los estados de salud, pues vamos tejiendo ahora una suerte de proyecto, una suerte de problema asociado al bienestar, no solamente desde lo corporal, pero ahora desde lo social, desde lo humano y lo comunitario. Y lo mismo sucede conforme vamos avanzando en otros grupos, perdónenme, en otros grados académicos. Por supuesto, se va complejizando cuando llegamos a secundaria, porque entonces ahora las problemáticas asociadas a la salud pues ya no solamente atañen a cuestiones de la higiene corporal, por ejemplo, sino ahora tienen que ver también con la salud sexual y reproductiva, que necesitamos ir tejiendo otra vez a los ejes que tienen que ver, por ejemplo, con este aspecto de la autovaloración o la gestión emocional. Entonces, ahí están. Necesitamos desagregarlo, necesitamos explicitarlo en términos de convertirlo, y esta sería mi invitación, y ahora lo veremos más adelante, en preguntas de investigación, porque finalmente lo que está ahí presente en este entretejido, en esta búsqueda por transversalizar los aspectos que componen al desarrollo humano en este perfil de egreso que se busca para la educación básica, pues están presentes, pero no en la forma de temáticas, sino en la forma de campos amplios que se prestan a la indagación o a la conformación de proyectos, y me detengo más en eso más adelante. Regreso al perfil de egreso que revisamos hace un momento. Es decir, si volvemos a estos objetivos del perfil de egreso, después de haber leído cómo se desagregan estos campos en términos de aspectos amplios para la indagación, para la exploración, para el diálogo, pues vamos encontrando que cada uno de estos aspectos del perfil de egreso se asocia intrínsecamente. No hay manera de no anunciar la necesidad de desarrollar estas habilidades justamente con las habilidades socioemocionales que ya se planteaban en planes curriculares anteriores. No hay forma, por ejemplo, de vivir con reconocer y valorar la diversidad sin que desarrollemos empatía, colaboración y autorregulación para relacionarnos con otros desde el respeto. No hay manera de percibirnos como parte de la naturaleza sin justamente esta empatía más amplia de la que ya hablábamos, sin un sentido de autorregulación o capacidad de autorregulación, pues justamente para evitar generar conductas como el consumismo compulsivo que ponen en detrimento esa naturaleza, ese medio ambiente. Lo mismo nos sucede con valorar las propias potencialidades cognitivas y físicas y emocionales. Ahí nos encontramos nuevamente con habilidades que ya conocíamos de los planes 2.17, como la autonomía, el autoconocimiento y la autorregulación. Y finalmente, reconocerse como ciudadano, por poner otro ejemplo, bueno, pues tiene que ver justamente con aprender a conocernos, quiénes somos, conocer nuestro contexto, pero también con construir un sentido de identidad, de independencia, de autonomía precisamente, y finalmente el aprender a relacionarnos, a dialogar, a co-construir una nación, pues tiene que ver también con tener capacidad de autorregulación. Entonces, bueno, pues ahí están esas habilidades. No están ninguno de estos aspectos asociados al perfil de egreso está, por así decirlo, desasociado o desvinculado de estas capacidades socioemocionales. Lo único que sucede es que estas capacidades, bueno, ahora se encuentran contenidas o ahora se encuentran suscritas, por así decirlo, a campos mucho más amplios de exploración, de interrelación, de vinculación con otras áreas que anteriormente no se encontraban de esta forma. Y entonces, bueno, la invitación ahora es a repensar la orientación didáctica, es decir, cómo podemos ahora trabajar esta nueva educación socioemocional, o cómo es que podemos de alguna manera empezar a
escribir dentro de este planteamiento espacios para trabajar justamente el bienestar emocional y el cuidado de la salud mental. Y bueno, aquí, pues como ya decía yo antes, el objetivo es ahora transversalizar la educación socioemocional. Es decir, ahora ya no la vamos a ver como un espacio curricular específico, la vamos a ver más bien, y esta sería la invitación, más bien como espacios itinerantes, entrelazados, quizá dialogantes, en donde podemos hacer dos cosas, y aquí es la invitación a una orientación didáctica para trabajar la educación socioemocional. Primero, por supuesto que podríamos seguir trabajando las habilidades socioemocionales de manera explícita. Esta era la invitación en la primera propuesta de educación socioemocional en los planes anteriores. Y trabajar las habilidades socioemocionales explícitamente, bueno, pues tiene que ver y sobre todo, o empieza por comprender las emociones, ¿verdad? ¿Qué son? Y después aprender a validarlas, ¿verdad? Saber que todas y todas vivimos emociones que en ocasiones nos facilitan el que podamos aprender, convivir, el que podamos disfrutar y que en otras ocasiones se vuelven más bien situaciones poco placenteras que ponen en detrimento o dificultan justamente la convivencia o el aprendizaje. Y tiene que ver también con desarrollar la inteligencia emocional, es decir, de manera explícita aprender a regular y a usar las emociones para pensar, para tomar decisiones, para convivir, etc. La propuesta que traen consigo los nuevos planes y programas es no solamente trabajar estas habilidades de manera explícita, buscar un espacio en la cotidianidad para trabajarlas, en la cotidianidad áulica, sino ahora también enseñar a partir de una pedagogía que de alguna manera movilice estas habilidades. Una pedagogía que desde las interacciones didácticas nos invite, por así decirlo, a aprovechar las emociones, no solamente para aprender, sino para desarrollar justamente estas habilidades socioemocionales. En el entendido de saber que toda acción pedagógica, todo proceso de enseñanza y aprendizaje, pues de alguna manera involucra las emociones y por lo tanto, cuando estamos en un proceso de aprendizaje y enseñanza, será importante tomar en consideración o aprender a gestionar, por así decirlo, las emociones desde la acción pedagógica. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Otro aspecto importante aquí que nos plantea esta posibilidad es usar el aula como un espacio para expresar y para comunicar las emociones. ¿Desde dónde? Pues desde todos estos campos y desde todos estos ejes que plantea la malla curricular. Por ejemplo, hablábamos de este eje de la educación estética, desde la cual, o desde el arte, desde el cual podemos empezar a hablar de nuestras emociones, pero también desde la actividad física, pero también desde el pensamiento crítico que se pone al servicio del análisis, como ya aparecía ahí en los planes y programas, de hechos o fenómenos históricos desde los cuales podemos pensar, ¿verdad? También el eje o el aspecto afectivo. Y finalmente, bueno, pues hacer la gestión emocional a partir de generar bienestar emocional desde las acciones pedagógicas y el cuidado del clima de aula. Todos estos dos puntos, me parece que si los podemos trabajar de manera conjunta, ya sea intercalada o de manera paralela, ir trabajando por momentos habilidades específicas, y nos lo invita a hacer estos planes y programas cuando dice cuáles estrategias, cuáles aspectos te ayudan a regular tus emociones, pues ahí está explícitamente invitándonos a trabajar estrategias de regulación emocional. Pero si también o además podemos llevar esto a la transversalización, es decir, ponerlo a trabajar desde la pedagogía y desde el trabajo disciplinar, me parece que estaríamos ganando justamente en esa potencialidad de transversalizar el conocimiento. Me detengo un momento nada más para recordar que trabajar el primer punto, la primera sugerencia de trabajar o desarrollar las habilidades socioemocionales de manera explícita, bueno, pues implica poner a trabajar estas capacidades asociadas a la inteligencia emocional. Las conocemos ya de otros planes o de otras propuestas curriculares como la capacidad o la habilidad de autoconocimiento,
o conciencia emocional, la capacidad de autorregulación o regulación emocional, que tiene que ver con aprender a gestionar las emociones. La conciencia social, que también la hemos visto en la forma de trabajar la empatía o el compromiso social o ambos. Las habilidades interpersonales, que tienen que ver con estas habilidades que nos permiten una sana convivencia, una convivencia positiva desde la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la colaboración. Y decíamos hace un momento, muy importante, el generar estrategias desde la escuela específicamente que generen o construyan un sentido de afiliación. Y finalmente, la autonomía. La autonomía que contribuye a este sentido de logro, a este bienestar académico o profesional, que contribuye también a la construcción de una sana autoestima y una autoaceptación desde la posibilidad de construir, entre otros, sentido de agencia, pero también desde la posibilidad de aprender a decidir de manera responsable. Entonces, al menos estas 5 capacidades o estas 5 habilidades que ya estaban ahí presentes en nuestros planes y programas anteriores, pues se pueden seguir trabajando o se encuentran de alguna manera presentes en estas exploraciones de los campos y de los ejes que presentaba yo hace un momento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a la práctica el trabajo de estas habilidades o de estas capacidades socioemocionales ahora en esta mirada transversalizadora de la educación? Bueno, me parece que hay espacios específicos y luego hay espacios amplios, digamos, para transversalizar. Uno de los espacios específicos, evidentemente, es el que tiene que ver con el de vida saludable, en donde se encuentra ya de manera pues muy puntual todo lo que tiene que ver con la educación física, con lo que tiene que ver con el ejercicio, el ejercitamiento de la salud física, y que podemos convertir en espacios para trabajar, entre otras cosas, estrategias de regulación emocional, que involucran no solamente el movimiento propiamente o el ejercicio físico, sino también podríamos usarlos para trabajar de manera consciente la atención y la respiración, que sabemos que son 2 aspectos que contribuyen de manera positiva y muy favorable a la regulación emocional. Cuando hablamos del ejercicio físico, podemos hablar del ejercicio físico al aire libre, en canchas, donde tradicionalmente sucede este tipo de ejercitamiento, pero también hablar del ejercicio físico en términos de pausas activas, de movimientos estratégicos específicos, por ejemplo, de estiramiento o de la posibilidad de reactivación de la musculatura a través de esto que llamamos las pausas activas, y que en otras ocasiones hemos hablado extenso de ello, y que existen diversos sitios web como este de Pure Edge, en donde tenemos ejemplos para trabajar la activación física en el aula incluso. Cuando hablamos de ejercicio físico también hablamos de la posibilidad de trabajar colaboración a través de los deportes de equipo. Entonces ahí también pues existe la posibilidad no solo de trabajar la regulación emocional, ejercitando el movimiento y la respiración, sino también la colaboración, las relaciones interpersonales a través de la negociación y el trabajo en equipo. Podemos también trabajar de manera específica las habilidades socioemocionales a través de este otro eje que es el lenguaje, ¿verdad? De la lengua, el uso de la lengua como un recurso para expresar, para comunicar, para reconocer las emociones. Y bueno, pues ahí están todas las narrativas afectivas que se pueden encontrar en los cuentos, por ejemplo, cuentos específicos. Aquí pongo algunos ejemplos para trabajar emociones puntualmente. En los chicos más grandes podemos hacerlo incluso desde un ejercicio más literario, es decir, analizar obras literarias que nos permitan o en donde se hable de emociones específicas o situaciones que llevaron a una expresión emocional determinada. Y por supuesto podemos hablar también en términos, podemos trabajar también estas capacidades, por ejemplo el autoconocimiento, la capacidad de conciencia emocional en términos de reconocer, identificar y nombrar las emociones, hacerlo a través del arte, ya no solamente las narrativas o la literatura, sino ahora, por ejemplo, el arte en su
en su modalidad más creativa, más desde la plástica, desde el dibujo, desde la escultura, en donde podemos introducir de manera específica, incluso con Legos, podemos trabajar de manera específica esta conciencia emocional, este reconocimiento, este léxico emocional que nos permite cultivar la conciencia emocional. Y por supuesto a través del juego, a través de jugar siempre el juego, sin importar la modalidad, pueden ser juegos de mesa, pueden ser juegos al exterior, pueden ser juegos también que de alguna manera pongan a prueba la maestría o la capacidad, ya sea del desempeño físico o mental, que nos ayudan de alguna manera a trabajar aspectos como la regulación emocional, la autonomía, el sentido de eficacia, ¿verdad? Y podemos aprovechar esos momentos de juego también para reflexionar en torno a mis emociones, en particular si la jugada no sale como yo la esperaba, pero también el juego de roles nos permite ahora trabajar desde las artes dramáticas también, desde la representación de situaciones específicas, ir trabajando la empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro y reflexionar posteriormente sobre esas emociones que se suceden en este tipo de representaciones. Un poco más complejo, podemos trabajar las habilidades emocionales o las competencias emocionales desde la elaboración de proyectos, por ejemplo, como este proyecto tan lindo que ya se ha hecho en varias escuelas, que se llama el Banco de la Amistad, en donde pues en las escuelas se han construido, en varias escuelas, estas bancas en la zona de patios, en donde se sientan aquellas personas que de alguna manera se sienten o están viviendo emociones determinadas, particularmente aflictivas, en búsqueda de compañía, diálogo o simplemente para validar ese estado emocional, pues existe esa banca. Y se llama la banca de la amistad porque se hace un acuerdo con todas las chicas y chicos en la escuela que quien se siente allí es porque finalmente está buscando compañía, diálogo o simplemente un espacio para estar de alguna manera en un momento de autoconocimiento o de regulación incluso emocional. Entonces, podemos trabajar estos proyectos específicamente encaminados a justamente el ejercicio de estas habilidades, incluso en la colectividad escolar. Y finalmente un proyecto quizá para los más grandes, para los grados un poco más avanzados, trabajar el aprendizaje-servicio, pues de alguna manera pone en explícito habilidades como la empatía, la conciencia social y, ¿por qué no?, también la autorregulación y la autonomía en tanto a saber que cada uno de nosotros puede aportar a la comunidad, y aquí con este énfasis en aprender desde y con la comunidad, puede aportar a la comunidad pues justamente bienestar emocional o bienestar socioemocional. Es decir, no solamente lo procuramos a nosotras mismas, a nosotros, sino también a los demás y nos volvemos en agentes que de alguna manera llevan a la comunidad, proveen a la comunidad con esta posibilidad. El punto 2, que tiene que ver ahora no con trabajar de manera específica las habilidades emocionales, sino con trabajar desde la pedagogía, desde el ambiente de clase, desde el clima de aula, las habilidades emocionales y el bienestar emocional para cuidar de la salud mental. Bueno, pues tiene que ver y sobre todo con comprender, con saber quienes somos facilitadores en aula, quienes somos docentes, que si tenemos estudiantes o tenemos una situación de contexto que genera la prevalencia de emociones aflictivas, pues necesariamente se va a ver afectada la convivencia y el propio aprendizaje. Es o tiene que ver con reconocer el hecho de que un cerebro estresado, un cerebro que se encuentra continua y frecuentemente en una situación de estrés, de ansiedad o de preocupación, es un cerebro afligido, en pocas palabras, es un cerebro que responde de una manera que llamamos, pues sí, automática, impulsiva, ¿verdad? Es un cerebro que es más propenso a querer o pelear, ponerse en una situación de confrontación, o evadir, es decir, prefiero no ir, no estar presente en la situación, o simplemente dejar de ir a la
escuela, en este caso, huir de la situación en tanto a no querer estar allí, y entonces ahí pues podemos tener incluso deserción escolar derivado de situaciones asociadas al malestar ahora de la salud mental. Los cerebros afligidos, adicionalmente, sabemos que pierden de alguna manera el control sobre sus funciones ejecutivas, es decir, son cerebros que ponen menos atención, son cerebros que se distraen, no se concentran, no memorizan, pero eso sí, se mantienen en un estado constante, le llamamos de rumia o de pensamientos iterantes que no dejan de pasar y que contribuyen a este estado de malestar. En pocas palabras, el cerebro afligido no aprende, al menos no lo que estamos tratando de trabajar en el aula, porque la atención está en otra parte y no hay esta posibilidad, decimos, no hay estas funciones ejecutivas, no hay una disposición, en pocas palabras, cognitiva ahora, para el aprendizaje. Entonces, reconocer esta situación, reconocer que los cerebros que se afligen, que están en constante situación de estrés, no aprenden, es el primer paso para justamente poder gestionar ahora esta tensión. Es un hecho que en todo proceso de aprendizaje hay una cierta tensión emocional y cognitiva. Ya Piaget nos hablaba de eso incluso, ¿verdad? Quienes recuerdan de sus clases de desarrollo psicológico a Piaget, pues se acordarán que Piaget decía que todo proceso de aprendizaje llevaba una cierta tensión cognitiva y emocional, en tanto a requerir de un proceso casi que de ajuste y posteriormente de asimilación. Esa tensión contribuye de alguna manera a que podamos, entre otras cosas, poner atención, dedicación y esfuerzo al aprendizaje. Pero si la tensión es demasiada, es decir, si ahora se nos pasa la mano de tensión y entonces ahora generamos una situación de estrés alto, entonces en lugar de tener atención, en lugar de estar alertas, participativos, emocionados, entusiasmados o sorprendidos, pues estamos más bien en un estado de negación, de bloqueo, de fastidio, ¿no? Que lo que más quisiéramos es no estar en este lugar, porque ese lugar nos genera tal nivel de estrés que bloquea nuestra capacidad de participación, de sorpresa, de curiosidad, de querer estar ahí. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en este sentido de manejar la tensión emocional y cognitiva, no es lo mismo generar angustia como una emoción que procura una tensión de la cognición y la emoción que generar curiosidad. Si generamos curiosidad, generamos también la capacidad para ir a investigar o querer saber más, a diferencia de si nos mantenemos en un nivel de tensión baja, es decir, solamente reproducir, memorizar, repetir, que nos lleva a emociones como el aburrimiento. No es lo mismo trabajar de manera colaborativa, de manera creativa, de manera que podamos tener una participación explícita, que cargar, ¿verdad? Cargar la carga, por así decirlo, didáctica, la distribución temática de lo que trabajamos en aula, al punto de generar ahora, en lugar de curiosidad, ganas de colaborar y diseñar, confusión, agotamiento que llevan a una mayor carga de estrés. Entonces, aprender a gestionar y a usar el estrés en tanto a reconocer las acciones que generan estrés tóxico versus estrés productivo, pues es algo muy importante en esta idea de ahora transversalizar el bienestar emocional en términos de nuestras prácticas pedagógicas. Cómo trabajamos en el aula, cómo gestionamos el clima emocional en términos de nuestra carga, por así decirlo, de trabajo, pero también en términos de nuestra práctica pedagógica y didáctica, pues es otra manera de transversalizar la educación emocional. Y por supuesto, una parte importante refiere a la didáctica, es decir, cómo podemos trabajar una educación emocional, y yo diría aquí, independientemente de cómo estén nuestros planes y programas organizados, bueno, pues tiene que ver y sobre todo con
llevar a este espacio de aprendizaje una pedagogía que conlleve o genere emociones que propicien justamente esta capacidad de atención, de concentración, de participación en el espacio de aprendizaje. Y esta pedagogía, pues es una pedagogía que pregunta en lugar de simplemente dar respuestas que se repiten, que investiga, es decir, que le da la opción al estudiante a participar de manera activa, que permite la expresión en tanto a ser un aula dialógica y que finalmente se da también permiso en este espacio de crear, de proponer, en tanto a justamente llevar al estudiante a que tome, ¿verdad?, una participación más activa en el proceso de aprendizaje. Todas estas son metodologías que justamente propician esta posibilidad de preguntar, investigar, expresar y crear. Todas estas metodologías, pues justamente ponen en el centro la activación de emociones relacionadas con el bienestar emocional y por lo tanto con la posibilidad de tener unos espacios en donde las habilidades emocionales están presentes de manera transversalizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque favorecen la interacción social, favorecen el que el estudiante tenga mayor autonomía y agencia en su proceso de aprendizaje, obligan a las y los estudiantes a trabajar su regulación emocional, pero al mismo tiempo generan espacios que permiten la expresión a través de la creatividad, del pensamiento crítico, y son, por supuesto, espacios de aprendizaje en donde la curiosidad y la sorpresa pues son elementos fundamentales en tanto a ser emociones que de alguna manera van movilizando no solo la motivación por estar ahí, por participar, sino también por aprender. Y en ese sentido, bueno, pues también estos contextos, estas metodologías, estas pedagogías nos permiten la transversalización del conocimiento como lo plantean los planes y programas actuales. Y aquí algunos ejemplos. Aquí están como ya vieron los campos, los ejes, ahí los tengo trazados en esta matriz. Y entonces yo propondría ahora como ejemplos más específicos, es decir, cómo traemos ahora todo a una suerte de síntesis, que pudiéramos trabajar en función de estas propuestas didácticas, de estas metodologías pedagógicas, estos ejes y estos campos, a través de generar proyectos o a través de generar problemas o preguntas de indagación, o a través de utilizar ciertas herramientas como estas narrativas para trabajar cada uno de estos campos y ejes. Por ejemplo, aquí podemos cruzar el campo del lenguaje con los ejes de fomento a la lectura y la escritura a través de estas narrativas afectivas de las que ya hablaba yo hace un momento, en donde reconocemos o hablamos específicamente de emociones o situaciones que nos llevan a vivir ciertas vivencias o estados emocionales. También podemos cruzar, decía yo, con vida saludable. Este es uno de los ejes pues, más fructíferos para hablar de educación emocional, porque sin duda podemos trabajar desde aplicaciones que favorecen no solo la activación física, sino también el bienestar emocional, aplicaciones digitales que podemos usar para dar seguimiento al desarrollo de estas actividades y de estas capacidades con nuestros estudiantes. Podemos hablar en vida saludable también en términos de la salud mental y cruzarlo con el campo del lenguaje, en términos de identificar las distintas voces con las que me hablo y en los distintos momentos, es decir, cómo me hablo a mí misma, en qué clase de lenguaje, tono y expresión me hablo a mí misma, por ejemplo, cuando me equivoco, o cuando me salen bien las cosas, o cuando estoy desmotivado. Esa voz interior que tengo inevitablemente habría que reconocerla. Después podría cruzar ese mismo eje de vida saludable con el campo de ética, naturaleza y sociedad, ahora planteando un proyecto acerca del tipo de acciones cotidianas que contribuyen al cuidado de la salud física y mental en mi comunidad cercana, en mi familia, en mi escuela o en mi país, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo un bonito escenario para trabajar una metodología de aprendizajes a través de problemas. Después podría ser también, ¿verdad?, un proyecto en términos de ir entendiendo. Ahora voy a cruzar pensamiento crítico con 3 ejes, con 3 campos, lenguaje, ética y de lo humano y lo comunitario,
entendiendo como proyecto cuáles factores afectan el bienestar emocional en mi comunidad. Y entonces, por ejemplo, puedo ir a hacer una entrevista, puedo entender qué sucede en mi escuela, qué sucede en mi colonia, en términos de cuáles son factores, cuáles son variables que afectan el bienestar emocional. Y por supuesto también podría plantear soluciones, es decir, si ahora estoy trabajando este proyecto con estudiantes de secundaria, pues ahora puedo incluso plantear soluciones tales como esta banca de la amistad, que justamente es el resultado de un proyecto similar. Y así, es decir, puedo incluso incluir ejes como la interculturalidad crítica y cruzarlo con muchos otros campos, por ejemplo, el del lenguaje, pues es muy obvio, y empezar a explorar ahora la alfabetización emocional, esta capacidad de nombrar las emociones, haciendo una investigación acerca de cómo se nombran las emociones en las distintas lenguas que se hablan en México. Y después entender cómo se parecen algunas de estas palabras en su significado, pero luego también cómo hay distintas palabras o cómo se usan palabras distintas para nombrar emociones que quizá en el español no existen, pero que en otras de nuestras lenguas indígenas sí existen y que nos hacen referencia a cosas tan importantes, por ejemplo, como nuestra conexión con la naturaleza. Entonces, de esa manera podemos ir interrelacionando, generando proyectos, generando preguntas, generando problemas incluso que están asociados a estos ejes, a estos campos y que de alguna manera nos permiten transversalizar también la educación socioemocional. Por ejemplo, aquí en Vida Saludable, y con esta termino mi ejemplificación, podríamos empezar a trabajar en el campo de lo humano y lo comunitario, cuáles estrategias se utilizan, por ejemplo, en mi comunidad, en mi familia y en mi escuela para gestionar nuestras emociones. ¿Cómo le hacemos para calmarnos? ¿Cómo le hacemos para no enojarnos? ¿Cómo le hacemos para gozar plenamente, ¿verdad?, de una situación determinada? ¿Y qué implicaciones tienen, por ejemplo, ahora en un análisis de pensamiento crítico, estas formas que tenemos para gestionar nuestras emociones? La invitación que yo haría hoy es a que pudiéramos empezar a pensar, empezar a cruzar en esta malla curricular qué clase de proyectos, qué clase de preguntas, qué clase de problemas, ¿verdad?, o de casos podemos empezar a analizar de tal suerte que podamos poner a trabajar herramientas, estrategias que nos permitan no solamente aprender acerca de, sino también a movilizar, a poner en práctica las habilidades socioemocionales. Y yo diría a manera de conclusión, antes de que podamos abrir el micrófono, que bueno, en una transversalización plena, lo más importante sería llevar al aula, empezar a entender que las emociones, pues son estas expresiones que representan lo mejor, pero también lo peor de cada uno de nosotros y que por lo tanto es importante reconocerlo justamente para cuidar la salud mental, que para aprender y convivir pues necesitamos justamente este planteamiento transversal en la escuela, cómo nos queremos sentir y qué podemos hacer para que esto suceda, y esto nos involucra en todos estos campos y ejes. Saber también con plenitud que las emociones se contagian y ese contagio genera el clima emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese clima emocional sea positivo? Que la salud mental depende del bienestar emocional que se gesta en comunidad, y finalmente saber también que la pedagogía es catalizadora de estados emocionales y entonces necesitamos a través de nuestras acciones pedagógicas, bueno, pues generar las emociones y las acciones que contribuyen a este bienestar emocional y por lo tanto que cuidan y toman en consideración, como vimos hace un momento, los factores que intervienen en el cuidado de la salud mental. Y yo con esta termino y me pongo a disposición de sus preguntas. Si queremos, no sé si hay oportunidad de abrir los micrófonos para dialogar un poco más, pero con esta termino también de presentar y abrimos la conversación, si les parece bien. El chat está abierto para quienes quieran escribir. Nos dice Ayako, muchas gracias, excelente.
Si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, pues esta es la oportunidad de que puedan escribir. Alondra nos dice buena tarde maestra. Tania también le da las gracias. Igual Oscar Daniel dice muchas gracias, buenas tardes. Alejandra igual le da las gracias. Janet igual muchas gracias. Alondra Estefania, gracias por la información. Andrea Guadalupe, buenas tardes, excelente y muchas gracias. Felicidades. Julio Sergio dice... antes que nada, muchas felicidades y es correcto, estrés y distrés afecta en el éxito de una clase. Así es, muy bien. Esos son los dos estreses, el estrés positivo y el estrés tóxico. Muy bien. Ana Grejeda dice gracias, muy buena información. Diana dice buenas tardes, muy agradecida, felicitaciones por tan asertiva y necesaria aportación. Alondra dice muchas gracias, excelente información, muchas gracias. Berta Guadalupe, muchas gracias. Angélica, muy interesante y completo, muchas gracias. Jessica también nos dice buenas tardes, me agradó mucho la información, igual le agradece. Vamos a ver si hay algún comentario. Muchos agradecimientos, doctora. Alexis Antonio dice muchas gracias. Yo el ciclo escolar anterior tuve la oportunidad de dar las clases de socioemocional y esta plática me ayuda bastante para poder dar las clases a mis alumnos y mejorar como docente. Qué gusto me da eso. Sí, Cintia Amanda nos dice excelente información, muchas gracias. Alma Esther nos dice gracias, excelente, muy bien. Jonas dice de mucha riqueza todo el conocimiento y emprender el reto de lo emocional en toda la persona. Muchas gracias, me encantó el banco de la amistad. Dice... ¿cómo enfrentar la situación de un niño que haya tenido pérdida de sus padres en pandemia para que podamos trabajar en su aprendizaje? Esta es una muy buena pregunta y qué bueno que la hacemos en diversos momentos, en diversos foros, porque creo que no estábamos preparados ni preparados los docentes para enfrentar una situación así, particularmente tan recurrente como ha sucedido en la pandemia, desafortunadamente. Lo primero es reconocer la situación, saber que tenemos a una estudiante, un estudiante en una condición así, porque vamos a encontrarnos con una persona que se encuentra en un proceso de duelo. Entre más cercana es esta pérdida, es decir, entre más cercana en términos al círculo de convivencia de nuestras estudiantes, es decir, desde los padres, madres de familia, familiares cercanos, abuelos, etcétera, pues más va a ser o más intensa o más afectación podemos tener. Vamos a notar que la conducta de estos estudiantes es distinta, es distraída, quizá ausente, quizá tengamos momentos en donde sucedan brotes, incluso situaciones álgidas, digamos, agudas de expresión emocional, llanto, enojo, ¿no? Retraimiento, pues exacerbado. Y en ese sentido, la primera acción es validar esa situación. Validar en términos de hacerle saber a esta persona y nosotros mismos saber que esta persona está viviendo una situación emocional aguda derivada de un duelo. El validarlo al otro, el hacerle saber que sabemos que está en esa situación, le ayuda a irse atreviendo a procesar, a transitar por esta situación. El no hacerlo, es decir, el decir, sí, bueno, ya va a pasar, no, aquí no es el lugar para esto, o no está pasando nada, no te preocupes, todo va a estar bien pronto, o alguna respuesta que le reste validación a este tipo de situación, me parece que contribuye ahora al contrario, a, sobre todo, agudizar estas emociones intensas, ¿no? Entonces, lo primero es validar. Necesitamos validar esa situación en nosotros mismos como docentes, saber que está transitando por este momento esta estudiante y
hacerle saber a este estudiante que reconocemos este estado emocional. Y una vez que lo reconocemos, ofrecemos alternativas. A veces estos estudiantes no pueden estar en el aula. El aula no es el mejor lugar para que estén. A veces sí lo que requieren es compañía, requieren estar en este lugar de afiliación donde encuentran un sentido y un propósito que a lo mejor se ha visto vulnerado por la pérdida de ese ser querido. Entonces, lo primero es saber, entender qué le podemos ofrecer. Y la mejor persona para saber qué le podemos ofrecer es la persona afectada. ¿Cómo te puedo ayudar a sentirte mejor? Esa es la pregunta. Y entonces escuchar. Escuchar qué nos tiene que decir. Porque sin duda esa persona sabe qué preferiría estar haciendo y a lo mejor podemos ofrecerle un lugar en otro espacio, dentro de la misma escuela. Si tenemos un espacio de tutoría, de orientación psicopedagógica, a lo mejor podemos ofrecer ese espacio para hablar o simplemente para estar. A veces queremos simplemente llorar y no podemos llorar en el espacio áulico porque nos da vergüenza, porque no queremos mostrar esas emociones. Entonces, ofrecer un espacio seguro. Si la respuesta es prefiero estar aquí, entonces generar las condiciones que le permitan estar allí de una manera confortable emocionalmente hablando. Necesitamos saber que esta persona se va a reincorporar a sus estudios, a sus deberes poco a poco, que no podemos forzar, que no podemos sin duda condicionar o amenazar a que regrese a un estado de normalidad. Lo que podemos es ir acondicionando situaciones pedagógicas justamente que le permitan irse incorporando al aula, irse incorporando a la vida social del aula para posteriormente incorporarse a la vida académica. Esto va a ser lo último en la mayoría de los casos. Si podemos además empezar a trabajar grupalmente en generar un ambiente de confianza, un ambiente seguro para la expresión emocional, si empezamos a reconocer que hemos pasado en plural por un momento difícil, por un momento de pérdidas, entonces esta persona se siente justamente contenida o se siente parte de una comunidad que no solamente la entiende en esta vivencia, sino que además empatiza con esta vivencia. De manera que se sienta esta persona acompañada, apoyada y con ganas, sobre todo, de regresar a lo que sería la vida escolar, pues vamos a llamarle rutinaria o cotidiana. Con estas personas necesitamos tener paciencia y necesitamos ofrecer medios de expresión para que puedan ir procesando esas emociones. No siempre el docente es la persona que se hará cargo de esta expresión o de esta contención. A veces necesitamos pedir ayuda de profesionales de la salud mental, psicólogos escolares o quizá otro servicio de orientación psicopedagógica que tenga mayor, no solamente conocimiento acerca de este acompañamiento emocional, sino también tiempo para acompañar. El docente a veces no tiene tiempo, quiere seguir con la clase, quiere seguir con el currículo, con el temario, etcétera. Las personas que viven un duelo, lo que más necesitan es ese tiempo de contención. Entonces necesitamos hacer una estrategia, no solamente en el aula, en la escuela, ¿qué vamos a hacer con estas personas que viven estos momentos tan particulares y tan emocionalmente agudos como la persona que vive la pérdida de un ser querido? Muchas gracias, doctora. Nos comenta el profesor Alejandro, las emociones son tan importantes para conectar y cerrar de igual manera la comunicación del alumno y el maestro. Marta Martínez, buenas tardes, muchas gracias por su información, felicidades. Alejandro Israel dice que le encantó, que muchas gracias. Ayaco dice, ahorita en Consejo Técnico se hablaba un poco de esto y me sirve mucho. Ana Berenice, muchas gracias por su presentación, me pareció muy interesante su aportación. Claudia del Carmen dice, muchas gracias por la información, estoy de acuerdo que es importante identificar nuestras emociones y expresarlas sin dañar a los demás.
María Concepción dice, es muy importante también cuidar la salud física y emocional de los alumnos, docentes, padres de familia. Muchas gracias por compartirnos esta información muy completa. Diana nos dice, muchas gracias, muy bien explicada la información. Flor Gabriel, excelente información, muchas gracias. María Guadalupe dice, muchas gracias. ¿Qué tan importante es conocer nuestras emociones para saber manejarlas adecuadamente según lo que se presente? Es muy importante. El primer paso para la gestión emocional, para la regulación de las emociones, es el autoconocimiento, es el aprender a conocer nuestras emociones. Esta conciencia emocional acerca de distinguir o identificar, por ejemplo, cómo se siente mi cuerpo cuando experimento un estado emocional determinado, pero y además cómo se llama ese estado emocional, cómo se nombra y cómo ese nombre difiere en términos de qué tan intenso es esta percepción física, ¿verdad? O qué tan frecuente, o incluso cómo lo valoro, es decir, lo valoro como placentero o no placentero. Bueno, pues todos esos son aspectos fundamentales para después poder regular esas emociones, ya sea que necesite calmar la intensidad, la recurrencia de esa emoción, o bien activar, porque hay estados emocionales que nos llevan a una percepción, por ejemplo, de baja energía, que no es placentera, y que entonces la regulación tiene que ver con aprender a activar el estado emocional. ¿Qué podemos hacer? Pues en pocas palabras, para volver a motivarnos, para volver a entusiasmarnos, para volver a sentir bienestar ahora desde la activación incluso corporal. Muchas gracias. Mi Ceci nos comenta, en ocasiones la escuela es el único ambiente en donde los alumnos dicen lo que sienten o lo que piensan, así que como docentes tenemos un gran reto. Así es, totalmente de acuerdo. Hay contextos en donde la escuela se convierte en una suerte de oasis, porque la situación en casa a lo mejor es sumamente aflictiva o violenta, de tal suerte que la escuela es el espacio para vivir o para hablar de las emociones, y como docentes pues tendríamos que justamente ir identificando esos espacios que podemos generar de manera explícita para hablar de las emociones, o que podemos hablar de las emociones de manera transversal, como lo veíamos hace un momento, es decir, como pretexto de discutir una obra literaria, hablar acerca de un fenómeno o un acontecimiento histórico, desde la exploración, por ejemplo, de un objeto de arte, etcétera. Es decir, podemos generar espacios explícitos de ejercitamiento socioemocional, pero también transversales, que den pie a hablar y a trabajar las emociones. Muchas gracias. Norma Alicia dice, le da mucho sentido a todo lo que he escuchado del nuevo plan. Estoy de acuerdo con usted en varios comentarios. Ha sido muy valiosa su aportación. Mil gracias. Alondra nos dice, las emociones son necesarias. La película intensamente lo explica. Considero de manera asertiva. Es imprescindible lograr en nuestros... Ay, es que pasaron muy rápido los comentarios, perdón. Hay uno bien interesante, si puedo leerlo. Dice, claro que sí. para implementar estos cambios educativos también es importante para los responsables de quienes diseñamos las oportunidades de aprendizaje, pues formarnos a nosotros mismos. Dice aquí de manera enfática, no se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Necesitamos nosotros empezar a autoconocernos y autorregularnos también. Se enseña con el ejemplo, sí, sin duda. La educación emocional es algo que más allá de poderse enseñar explícitamente, se modela y quienes están con nosotros en ese espacio de aprendizaje, sean nuestros estudiantes o nuestros familiares, pues de alguna manera modelamos nosotros esas prácticas. Y entonces lo que nosotros queramos llevar o aportar al espacio de aprendizaje desde nuestra conducta, pues es lo que logramos también transmitir a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces la educación emocional empieza, pues sí, sin duda, en quienes somos docentes, en cómo nos acercamos a nuestra propia educación emocional.
Perfecto. Perdónenme que tengo un perrito aquí que está ladrando, ¿eh? Si se escucha. No hay problema, Un no hay perrito problema. que ladra mucho. Bueno, terminando el comentario de la profesora Alondra, dice, es imprescindible lograr en nuestros espacios educativos precisamente espacios seguros. Así es. Y bueno, pues muchos agradecimientos. Gracias, doctora Ximena. Ya no tenemos más comentarios. Bueno, tengo uno más que dice, ¿cómo apoyar en las conductas problemáticas en el aula? Yo primero preguntaría o haría un ejercicio para identificar esto que estamos identificando como conductas problemáticas. ¿Qué tipo de conductas problemáticas? Por ejemplo, si tenemos una situación de bullying o de acoso escolar, pues necesitamos tomar las previsiones y hacer los diagnósticos necesarios para atender la situación. Es decir, quién es la persona que está siendo acosada, quién es el acosador, quiénes están participando en este proceso también como observadores o como acompañantes, por ejemplo, del acosador, y entonces atender puntualmente cada uno de estos actores con acciones que permitan justamente que se detenga y que deje de ocurrir esta situación, cobrando conciencia, por supuesto, en cada uno de los casos de lo que está aconteciendo. Si la situación problemática, por ejemplo, son conductas de riesgo de otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos estudiantes que están fumando o situaciones que tienen que ver ahora con una situación de violencia, no necesariamente de acoso o de bullying constante, sino de confrontación o confrontamientos violentos entre los estudiantes. Bueno, pues ahí tenemos que atenderlo desde otros ámbitos, desde la normativa escolar hasta, por ejemplo, trabajar de manera muy puntual con las y los estudiantes, por ejemplo, el ir entendiendo a dónde nos llevan estas conductas de riesgo, ¿verdad? Hacerlas explícitas en lugar de ocultarlas o censurarlas, es decir, ir entendiendo con estos jóvenes, sobre todo a dónde nos lleva una situación de consumo de estupefacientes o de enervantes, y después establecer también estrategias de comunicación, de diálogo con las y los estudiantes para entender desde dónde surgen estas confrontaciones violentas o por qué recurrimos a esta comunicación violenta para externar o para trabajar pues ciertos aspectos de la convivencia que ciertamente no está siendo productivo. Entonces ahí trabajar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la comunicación o con la negociación asertiva. Si las conductas problemáticas tienen que ver con estudiantes que constantemente están generando situaciones de disrupción de clase, ¿no? Porque están chacoteando o porque están queriendo provocar a otros estudiantes, etcétera. Bueno, creo que ese es un buen momento para hacer una pausa en el salón, una pausa de lo que estamos trabajando en lugar de ignorar la situación o quererla calmar así nomás a base de un grito, de una llamada de atención o de una suspensión. Es un momento para tomar una pausa y entender qué es lo que está sucediendo. Es decir, literalmente llamar a una suerte de asamblea en donde podamos abrir el diálogo y entender qué es lo que pasa, porque hay esta necesidad recurrente de estar interrumpiendo, porque a lo mejor lo que pasa es que ese estudiante o no entiende o se siente afligido y entonces se pone nervioso porque no está de alguna manera llevando el paso de la clase y necesita apoyo. Entonces necesitamos asegurarle que le vamos a apoyar o generar estrategias de trabajo diferenciadas que le ayuden a poner atención en tanto a saber que puede o tiene agencia para resolver ese contenido de clase. O a lo mejor tiene que ver con que la estudiante o el estudiante está viviendo una situación que le genera un estado de ansiedad determinado que necesita expresar y que se convierte en una situación de disrupción, y entonces este estudiante lo que necesita es un apoyo de otro tipo. Entonces, cuando tenemos casos así, necesitamos detenernos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, necesitamos cambiar, sí, justamente hacia un paradigma del cuidado, de entendernos cómo podemos trabajar estas situaciones de conflicto que tienen detrás seguramente un componente emocional.
Perfecto, pues bueno, ya no tenemos más comentarios. Le agradecemos mucho esta sesión e igual le agradecemos a todos los participantes por haber estado aquí. Esperemos haya sido de su agrado. Voy a compartir mi pantalla para dar algunas consideraciones. Muchas gracias, doctora. Al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda. Gracias por asistir al seminario web. Deben dar clic en continuar para que pueda aparecer la encuesta. Nuestras redes sociales, Ediciones Castillo MEX en Facebook, Ediciones Castillo MX en Instagram, Ediciones Castillo-MX en Twitter y Ediciones Castillo México en YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.